¿Puede el sabor de la tierra humilde silenciar la arrogancia de la alta cocina? Mateo Aguirre se aferró a la barandilla fría del puente de la Zurriola, el Cantábrico rugiendo bajo él como un estómago hambriento. El aire salado de San Sebastián le llenaba los pulmones, un aire cargado de promesas y de una presión casi insoportable. A sus espaldas, el Kursaal brillaba con luces modernas, un faro de la cultura y el prestigio que parecía burlarse de su maleta desgastada y sus zapatos de pueblo. Delante, en la colina, se erguía su destino, el Basque Culinary Center, una fortaleza de acero y cristal donde los sueños culinarios se forjaban o se hacían añicos. Había llegado desde la dehesa extremeña, desde el aroma a leña y pimentón de la vera del restaurante de sus abuelos, cerrado ahora un recuerdo agridulce, con una beca que pesaba tanto como el orgullo y una sensación persistente de no pertenecer. ¿Bastaría el conocimiento heredado, el respeto por el producto que le latía en las venas, para sobrevivir en aquel templo de la vanguardia y el elitismo? La brisa marina le trajo un escalofrío que no era solo por el frío del atardecer vasco. Era la duda, fría y afilada como un cuchillo de chef. El primer día en las cocinas del BSC fue una mezcla de asombro y vértigo. Acero inoxidable reluciente por doquier, baterías de cocina que parecían instrumentos quirúrgicos, el murmullo políglota de estudiantes de todo el mundo, todos con uniformes impolutos y una confianza que Mateo sentía a años luz de la suya. Sus manos, acostumbradas al barro de la huerta y a las pequeñas cicatrices del negocio familiar, parecían toscas y fuera de lugar. Intentaba pasar desapercibido, observar, absorberlo todo como una esponja seca. Fue entonces cuando apareció ella, la chef Elena Vargas. Alta, elegante, con un uniforme de diseño y una mirada que parecía capaz de medir el punto exacto de cocción de un alma. Se presentó con una voz clara y autoritaria, hablando de excelencia, de disciplina, de la tradición vasca como cimiento de la innovación más audaz. Su mirada recorrió el aula, deteniéndose apenas un instante en Mateo, lo suficiente para que él sintiera un juicio silencioso, una evaluación que iba más allá de sus habilidades culinarias. Era como si su origen humilde fuera una mancha en su expediente inmaculado. Durante la primera práctica, trabajando en una velouté básica, la salsa de un compañero empezó a cortarse. Instintivamente, Mateo se acercó y con un par de movimientos rápidos y precisos, un truco que le enseñó su abuela con yema de huevo y un batido enérgico pero controlado, la recuperó ante la sorpresa del otro estudiante. La chef Vargas lo observó desde la distancia, sin decir palabra, pero Mateo notó cómo sus labios se apretaban casi imperceptiblemente. No hubo elogio, solo una mirada más fría, más calculadora. En un descanso intercambió unas palabras con Sofia Rossi, una chica italiana de ojos vivaces y sonrisa tímida, también becada. Ambos compartieron una mirada de entendimiento, la sensación de ser peces fuera del agua en aquel océano de ambición. El incidente incitador no tardó en llegar. Durante una demostración de cortes de verduras, la chef Vargas pidió voluntarios. Mateo, queriendo demostrar su valía, dio un paso al frente. Le entregaron un puerro y un cuchillo cebollero. Con la concentración heredada de su abuelo, empezó a trabajarlo, aplicando una técnica de corte en juliana fina y regular, quizás menos ortodoxa que la enseñada en las escuelas francesas, pero increíblemente eficiente y precisa, una que minimizaba el desperdicio. La chef Vargas detuvo la demostración. ¿Aguirre? Su voz cortó el aire tenso de la cocina. ¿Está seguro de que esa rusticidad es apropiada para este nivel? Aquí buscamos precisión, no velocidad de tasca de pueblo. La palabra rusticidad golpeó a Mateo como una bofetada. Sintió como la sangre le subía a las mejillas. El resto de la clase permanecía en silencio, algunos con miradas incómodas, otros evitando sus ojos. La humillación fue sutil, envuelta en una crítica técnica aparentemente válida, pero el mensaje subyacente era claro. Él, con sus métodos aprendidos en una cocina sin estrellas Michelin, no pertenecía allí. Se retiró a su puesto con el orgullo herido, la confusión arremolinándose en su interior. ¿Realmente su técnica era tan inadecuada? ¿O había algo más en la actitud de la chef? Sofía le dirigió una mirada de simpatía desde el otro lado de la sala, pero no se atrevió a decir nada. Aquella noche, Mateo apenas durmió, repasando mentalmente cada corte, cada palabra de la chef, la sensación de injusticia creciendo como una masa madre olvidada. Las semanas siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia silenciosa.
Los incidentes se sucedían con una regularidad que desmentía la casualidad. Un día le tocó trabajar con unas cocochas de merluza fresquísimas, un manjar delicado. Al ir a recogerlas de la cámara fría asignada a su grupo, notó un olor casi imperceptible, un matiz ligeramente amoniacal que su nariz entrenada detectó al instante. No estaban pasadas, pero tampoco en su punto óptimo. Quizás habían roto la cadena de frío en algún momento. Lo comentó en voz baja con un ayudante de cocina, un chico joven y nervioso. «Imposible, han llegado esta mañana», replicó el ayudante. La chef Vargas, que parecía tener oídos en todas partes, se acercó. «¿Algún problema, Aguirre? Quizás el producto de primera calidad le resulta desconocido». Mateo intentó explicar su percepción, la sutileza del olor. Vargas sonrió con condescendencia. «Son imaginaciones suyas. Trabaje con lo que tiene y demuestre si es capaz de tratarlo con el respeto que merece». Mateo apretó los dientes. Sabía que tenía razón. Tuvo que modificar la receta sobre la marcha, optando por un pil-pil rápido en lugar de la cocción a baja temperatura prevista, para enmascarar cualquier posible textura menos perfecta. El plato salió decente, pero la chef lo calificó con un simple aceptable, añadiendo una nota escrita: falta de confianza en el producto asignado, denota inseguridad. La frustración comenzaba a agriar su pasión. Otro día, durante una compleja práctica de repostería que requería un control de temperatura exacto para un soufflé, el horno de su estación empezó a dar problemas. La temperatura fluctuaba inexplicablemente, subiendo y bajando unos grados cruciales. El soufflé, como era de esperar, no subió como debía, quedando apelmazado y triste. La chef Vargas, al pasar revista, se detuvo frente a su creación fallida. La repostería Aguirre es ciencia exacta, requiere precisión, atención al detalle. Un pequeño error, una mínima falta de concentración y el resultado es esto. Su mirada barrió el soufflé hundido con fingida lástima, pero sus ojos brillaban con una satisfacción mal disimulada. Mateo sintió una oleada de impotencia. Había revisado el horno 1000 veces, seguido la receta al pie de la letra. Más tarde, mientras limpiaba su estación, Sofía se acercó sigilosamente. «Mateo», susurró mirando a ambos lados del pasillo, «no quiero meterme, pero cuando fuiste al almacén a por la vainilla, vi a la chef Vargas manipulando algo en los controles de tu horno. Fue muy rápido, no estoy segura de qué hizo, pero...». La revelación cayó sobre Mateo como un cubo de agua helada. La sospecha se solidificó, convirtiéndose en una certeza amarga. No eran imaginaciones suyas, no era incompetencia, era sabotaje, deliberado y cruel. La mirada de Sofía estaba llena de preocupación. «Ten cuidado, Mateo, creo que te tiene manía». Él asintió en silencio, una nueva determinación formándose bajo la capa de ansiedad. Ahora no solo se trataba de aprender y sobrevivir, se trataba de proteger su integridad y su futuro. Las pruebas en equipo se volvieron un campo minado. En una ocasión, debían preparar un menú degustación basado en productos de temporada. A Mateo, dentro de su grupo, Elena le asignó sistemáticamente las tareas más ingratas o técnicamente complicadas. Limpiar y preparar erizos de mar, cuyo manejo requería una destreza particular para no pincharse ni estropear las delicadas gónadas, o encargarse de una reducción lenta y compleja que exigía vigilancia constante. Mientras sus compañeros trabajaban con ingredientes más vistosos o técnicas más agradecidas, él luchaba contra el reloj y la presión, sintiendo la mirada crítica de la chef sobre su nuca. Los comentarios seguían siendo velados, pero hirientes. «Aguirre necesita ayuda con algo tan básico, esa técnica suya tan personal». No ralentiza al resto del equipo. Mateo aprendió a trabajar bajo esa presión constante, a anticipar los posibles problemas, a usar su ingenio para compensar las dificultades. Su conocimiento profundo de los procesos, la memoria casi fotográfica de recetas y tiempos que había cultivado desde niño, se convirtieron en sus mejores armas. Si le daban un pescado ligeramente menos fresco, encontraba la manera de potenciar su sabor con un adobo inesperado. Si le faltaba un ingrediente, improvisaba una sustitución lógica que a veces incluso mejoraba el resultado. Empezó a observar a Elena con una nueva agudeza, notando el patrón. Las críticas siempre llegaban en momentos clave. Los accidentes ocurrían justo antes de las evaluaciones importantes. Su calma exterior se volvió una máscara necesaria, pero por dentro la rabia y la determinación hervían a fuego lento.
Compartía fragmentos de su frustración con Sofía en conversaciones apresuradas en los pasillos o en la modesta residencia de estudiantes. Ella escuchaba, ofrecía palabras de ánimo, pero ambos sabían que enfrentarse directamente a una figura como la chef Vargas era un riesgo enorme, especialmente para dos becados. La tensión crecía a medida que se acercaba el examen final práctico, la prueba que decidiría una parte importante de su calificación y, potencialmente, la continuidad de su beca. El ambiente en el BSC se volvió aún más competitivo, cargado de noches en vela y nervios a flor de piel. Mateo intensificó su rutina. Llegaba el primero a las cocinas de prácticas, se iba el último, repasaba mentalmente cada técnica, cada posible combinación de sabores. Por las noches llamaba a su abuela a Extremadura. No le contaba los detalles del acoso, no quería preocuparla, pero le pedía consejos sobre técnicas casi olvidadas, sobre cómo extraer la esencia más pura de un ingrediente humilde, sobre cómo mantener la calma cuando todo parece ir en contra. Las palabras de su abuela, llenas de sabiduría ancestral y cariño, eran un bálsamo para su espíritu fatigado. «Recuerda, Mateo», le decía con su voz cascada, «la cocina no está solo en las manos, está en el corazón y en el respeto. Si respetas el producto y te respetas a ti mismo, encontrarás el camino». Aquellas conversaciones le daban fuerza, le recordaban por qué estaba allí, cuál era su verdadera meta, más allá de las calificaciones y el prestigio, honrar esa herencia, demostrar que la autenticidad tenía valor. Empezó a documentar mentalmente, casi de forma inconsciente, cada pequeño sabotaje, cada comentario injusto. No sabía si alguna vez usaría esa información, pero necesitaba aferrarse a la verdad de lo que estaba ocurriendo. Su relación con Sofía se estrechó en una camaradería silenciosa. Compartían apuntes, se ofrecían apoyo moral con una simple mirada o un café rápido. Ella también sentía la presión, aunque no el acoso directo que sufría Mateo. «Es como si quisiera quebrarte», le dijo Sofía un día con genuina preocupación. «No lo entiendo. Eres bueno, Mateo, realmente bueno». Él asintió, apretando la mandíbula. «Lo sé, y creo que ella también lo sabe. Quizás ese es el problema». La perspectiva del examen final se cernía sobre ellos, no solo como una prueba académica, sino como el posible escenario de la confrontación definitiva. Llegó el día del examen final. La cocina principal del BSC bullía con una energía eléctrica. 20 estudiantes, 20 estaciones de trabajo relucientes, y en el centro, como un sol frío, la chef Elena Vargas, flanqueada por dos figuras imponentes. Un famoso chef vasco con varias estrellas Michelin y una crítica gastronómica influyente de Madrid. Eran los jueces externos. Sus rostros serios y expectantes añadían una capa extra de presión al ambiente ya tenso. Mateo sintió una gota de sudor frío recorrerle la espalda mientras ajustaba su chaquetilla blanca. Había repasado todo 1000 veces, pero sabía que hoy, más que nunca, debía estar alerta. La prueba consistía en crear, en 3 horas, un plato principal utilizando una cesta de ingredientes sorpresa revelada en ese momento, que incluía productos nobles como vieiras frescas, espárragos blancos de Navarra y un delicado aceite de oliva virgen extra arbequina. Elena dio las instrucciones con su habitual precisión glacial, pero al pasar junto a la estación de Mateo, sus ojos se encontraron por un instante. Hubo un destello en ellos, algo más que la simple autoridad. Era un desafío, casi una amenaza velada. Mientras los estudiantes se lanzaban a diseñar sus platos y seleccionar los ingredientes de la cesta común, Mateo sintió una punzada de inquietud. Recordó las palabras de Sofía, la manipulación del horno. Examinó cada ingrediente que cogía con una minuciosidad casi paranoica. Todo parecía correcto. Decidió preparar unas vieiras marcadas a la plancha con una crema suave de espárragos blancos y un aire de aceite arbequina infusionado con cítricos, una combinación elegante que respetaba el producto. Comenzó a trabajar con concentración, sus movimientos fluidos y económicos, un ballet aprendido en años de práctica. El olor de los espárragos cociendo llenaba su pequeña área de trabajo. Todo iba sobre ruedas. Demasiado bien, quizás. Llegó el momento de preparar el aire de aceite, una técnica delicada que requería el aceite arbequina específico proporcionado. Cogió la botella asignada a su estación. Era idéntica a las demás, con la etiqueta correcta. Desenroscó el tapón y acercó la nariz para apreciar el aroma frutado característico de esa variedad. Pero algo fallaba. El olor era casi neutro. No tenía las notas verdes, el ligero picor en la garganta que debería tener un buen arbequina.
Vertió una gota en la palma de su mano, la frotó. La textura también era diferente, menos densa, más refinada. No era aceite arbequina, era un aceite de oliva suave, probablemente refinado, de calidad muy inferior y sabor neutro. Perfecto para arruinar la sutileza del aire que quería crear, para convertir su plato en algo vulgar. Miró discretamente a su alrededor. Los demás estudiantes usaban sus aceites sin problema. Su botella había sido cambiada, y solo había una persona que podría haberlo hecho con la discreción y la oportunidad necesarias mientras él estaba concentrado en las vieiras. La chef Vargas. Estaba supervisando las estaciones, moviéndose con calma entre los estudiantes, pero Mateo notó la tensión en sus hombros, la forma en que su mirada volvía una y otra vez hacia su puesto. El corazón de Mateo empezó a latir con fuerza. El pánico amenazó con ahogarlo. Podía montar una escena, acusarla delante de los jueces, pero ¿quién le creería? Era su palabra contra la de una chef de renombre. Podría callarse, usar el aceite defectuoso y presentar un plato mediocre, sellando su fracaso. O podía hacer lo que mejor sabía, cocinar. Respiró hondo, recordando las palabras de su abuela sobre el respeto. Respeto por el producto, incluso por uno saboteado. Respeto por sí mismo. Tomó una decisión. Sin perder la calma, continuó con la preparación de los demás elementos del plato. Cuando llegó el momento crítico de emulsionar el aire, se detuvo. Levantó la mano con serenidad. Los tres jueces se giraron hacia él. La chef Vargas también, con una expresión de fingida sorpresa. «Disculpen, chefs», dijo Mateo, su voz clara y firme, sin atisbo de pánico ni acusación. «He notado que este aceite de oliva», levantó la botella ligeramente, «presenta unas características organolépticas, una notable falta de intensidad aromática y una fluidez excesiva, que difieren significativamente de un virgen extra arbequina de calidad. Para la técnica del aire que requiere esta receta, que se basa precisamente en capturar y potenciar esos aromas frutados, este aceite no es el vehículo adecuado». Hubo un silencio tenso en la cocina. Los jueces intercambiaron miradas. El chef estrellado frunció el ceño, interesado. La crítica gastronómica levantó una ceja. La chef Vargas dio un paso adelante, su rostro una máscara de profesionalismo. «¿Está seguro, Aguirre? Quizás sus nervios le juegan una mala pasada. Es un aceite excelente, seleccionado personalmente por mí». Mateo la miró directamente a los ojos, por primera vez sin miedo, solo con una calma gélida. «Estoy completamente seguro, chef. He crecido entre olivos. Conozco mis aceites». Se volvió hacia los jueces. «Para asegurar la integridad del plato y no comprometer la calidad final debido a esta particularidad inesperada del ingrediente, voy a proceder a realizar un ajuste. En lugar del aire de aceite, prepararé una vinagreta emulsionada muy ligera, utilizando el jugo de cocción de los espárragos, un poco de limón y una cantidad mínima de este aceite, más como emulsionante que como portador de sabor. Creo que complementará las vieiras sin enmascarar su frescura». La explicación fue técnica, precisa, impecable. Demostraba no solo conocimiento, sino una capacidad de adaptación y resolución de problemas asombrosa bajo presión. Los jueces asintieron, visiblemente impresionados por su análisis y su propuesta. «Proceda, Aguirre», dijo el chef estrellado con un nuevo respeto en la voz. Mateo volvió a su trabajo, sus manos moviéndose con una precisión renovada. Sintió la mirada furiosa de Elena Vargas clavada en su espalda, pero ya no le afectaba. Había desarmado su trampa no con una acusación, sino con conocimiento y competencia. La vio palidecer ligeramente, su fachada de control empezando a resquebrajarse ante la mirada inquisitiva de los jueces externos. Mientras terminaba de emplatar con las vieiras perfectamente marcadas, la crema de espárragos sedosa y la vinagreta ligera, añadiendo un toque ácido y brillante, supo que había ganado algo más importante que una buena calificación. Había recuperado su voz, su confianza. La fase de evaluación fue tensa. Los jueces probaron cada plato con concentración, tomando notas, intercambiando comentarios en voz baja. Cuando llegaron a la estación de Mateo, probaron su creación en silencio. El chef estrellado cerró los ojos por un momento, saboreando. La crítica gastronómica asintió lentamente. Probaron de nuevo. Finalmente, el chef estrellado habló, su voz resonando en la cocina silenciosa. «Aguirre, este plato es excelente. Las vieiras están en su punto exacto. La crema es elegante y la vinagreta es una solución brillante. Demuestra no solo técnica, sino inteligencia culinaria.
La crítica añadió: «Su manejo de la complicación con el aceite ha sido magistral. Esa calma, esa precisión al diagnosticar el problema y adaptar la receta sobre la marcha, eso, joven, es la marca de un verdadero profesional. Nos ha impresionado profundamente». Los elogios eran inequívocos. Mateo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le dobló las rodillas. Levantó la vista y vio a Sofía sonriéndole abiertamente desde su puesto. Luego miró a la chef Vargas. Estaba lívida, aunque intentaba mantener la compostura. Su mandíbula estaba apretada y sus ojos lanzaban chispas de furia impotente. Los jueces externos le dirigieron una mirada larga y significativa antes de pasar al siguiente estudiante. No hubo acusaciones formales en ese momento, pero la situación hablaba por sí sola. La credibilidad de Elena Vargas había quedado seriamente comprometida ante figuras muy influyentes del sector. Se rumorearía, se investigaría. Las consecuencias, aunque no inmediatas, eran inevitables. Al terminar el examen y anunciarse las calificaciones, Mateo recibió una de las más altas, acompañada de una mención especial por su profesionalidad. El ambiente se relajó, pero la tensión en torno a la chef Vargas era palpable. Evitó la mirada de Mateo, recogió sus cosas rápidamente y desapareció por una puerta lateral. Los estudiantes salieron de la cocina comentando la jugada, algunos felicitando a Mateo con una mezcla de sorpresa y admiración. Mientras recogía sus cuchillos, sintiendo el peso familiar y reconfortante del acero en sus manos, Sofía se acercó. «Ha sido increíble, Mateo», dijo, sus ojos brillando. «La forma en que lo has manejado, sin gritar, sin acusar, solo con tu cocina. Ha sido una lección». Mateo le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Gracias, Sofía, por escucharme, por creer en mí». Salieron juntos del imponente edificio del BSC. La lluvia fina, el sirimiri vasco, había cesado y un sol tímido se filtraba entre las nubes, haciendo brillar el verde intenso de las colinas que rodeaban San Sebastián. Mateo respiró hondo el aire fresco y salado. Se sentía agotado, pero ligero. La carga que había llevado durante semanas se había disipado. No había buscado venganza, solo justicia y respeto. Y los había encontrado a su manera, fiel a sí mismo, a sus raíces, a la sabiduría silenciosa de sus abuelos. Sabía que el camino en el competitivo mundo de la alta cocina seguiría siendo arduo, lleno de desafíos y quizás de más Elenas Vargas, pero ahora se sentía diferente. Más fuerte, la duda había sido reemplazada por una certeza tranquila en sus propias capacidades, en el valor de su herencia culinaria. Miró hacia el mar Cantábrico, que ahora le parecía menos amenazante, más como un viejo conocido. Quizás algún día volvería a Extremadura y reabriría el pequeño restaurante familiar. O quizás encontraría su lugar en alguna cocina prestigiosa, aportando su visión única. Lo que fuera que el futuro le deparase, lo enfrentaría con la cabeza alta y las manos firmes, sabiendo que la verdadera fuerza no residía en la arrogancia ni en el estatus, sino en la calma, la competencia y la integridad inquebrantable que nacía del corazón de la tierra. La cocina, como le había enseñado su abuela, era respeto. Y él finalmente había aprendido a exigirlo, no con palabras, sino con el lenguaje universal del sabor y la verdad. La chef Elena Vargas se ausentó durante varios días, oficialmente por asuntos personales. Cuando regresó, su actitud era notablemente más contenida, casi distante. Evitaba a Mateo, y sus críticas en clase se volvieron más generales, menos personales. Corrieron rumores sobre una reunión a puerta cerrada con la dirección del centro y los jueces externos. Nadie sabía los detalles exactos, pero su aura de autoridad intocable se había agrietado visiblemente. Algunos estudiantes que antes la adulaban ahora mantenían una distancia prudente. Para Mateo, el cambio más importante fue interno. La validación de los jueces y el respeto silencioso de muchos de sus compañeros le dieron un nuevo aplomo. Ya no caminaba por los pasillos sintiéndose un intruso. Participaba más en clase, compartía sus ideas con una confianza tranquila, y su talento natural, ahora libre de la sombra del acoso, empezó a brillar con luz propia. Su amistad con Sofía se consolidó. Pasaban tiempo juntos estudiando, experimentando en las cocinas de prácticas fuera de horario e incluso explorando los bares de pinchos del casco viejo de San Sebastián, maravillándose de la riqueza gastronómica de la ciudad. Sofía le confesó que verlo enfrentarse a la chef Vargas, aunque de forma indirecta, la había inspirado a ser un poco más asertiva, a confiar más en su propio criterio. El incidente no solo había reivindicado a Mateo,
sino que había sembrado una pequeña semilla de cambio en el ambiente. Un recordatorio de que el talento y la integridad podían encontrar su camino incluso en los entornos más jerárquicos y competitivos. Mateo siguió trabajando duro, absorbiendo cada lección, cada técnica, pero sin olvidar nunca de dónde venía. A menudo, en medio de la sofisticación de las cocinas del BSC, cerraba los ojos y podía oler el humo de la leña, el guiso de su abuela, el sabor auténtico de los tomates recién cogidos de la huerta. Esa era su brújula, su ancla. La alta cocina era un mundo fascinante, pero su corazón seguía latiendo al ritmo de la tierra humilde que lo vio nacer. Y esa conexión, ahora lo sabía, no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo lo miraba no con miedo, sino con una serena expectación. Había encontrado su sitio, no adaptándose completamente al molde, sino haciéndolo un poco más a su medida, con el sabor inconfundible de la autenticidad. El semestre llegó a su fin. Las despedidas fueron agridulces. Mateo intercambió números de teléfono y direcciones de correo electrónico con Sofía y algunos otros compañeros con los que había conectado. Prometieron mantenerse en contacto, seguir sus respectivas carreras. La chef Vargas se despidió de la clase con un discurso formal y breve, sin ninguna referencia a los eventos pasados. Su relación con Mateo quedó en un estado de tregua tácita, una distancia profesional cargada de tensión no resuelta, pero ya sin la hostilidad abierta. Antes de irse, Mateo recibió una nota inesperada del chef estrellado que había sido juez en el examen final. Era una oferta para realizar unas prácticas de verano en su prestigioso restaurante cerca de Bilbao. La oferta era un reconocimiento explícito a su talento y profesionalidad. Mateo aceptó sin dudarlo, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Era una oportunidad increíble, un paso firme hacia el futuro que había soñado. Mientras hacía la maleta en su pequeña habitación de la residencia, encontró una vieja foto de sus abuelos sonriendo frente a su restaurante cerrado. La miró durante un largo rato. «Lo estamos consiguiendo, abuela», susurró. El camino había sido más duro de lo esperado, pero cada obstáculo superado lo había fortalecido. Había afilado su carácter tanto como sus cuchillos. Al salir del Basque Culinary Center por última vez ese verano, ya no era el chico intimidado que había llegado meses atrás. Seguía siendo Mateo Aguirre, el nieto de cocineros de pueblo extremeño, pero ahora llevaba consigo no solo el peso de su herencia, sino también la confianza ganada a pulso en uno de los templos culinarios más exigentes del mundo. El Cantábrico, ese día, parecía susurrarle palabras de ánimo con el ritmo constante de sus olas. La aventura apenas comenzaba. Los meses de prácticas en el restaurante cerca de Bilbao fueron intensos y reveladores. El ritmo era frenético, la exigencia máxima, pero el ambiente, aunque riguroso, era de profesionalidad y respeto mutuo. El chef estrellado, mentor ahora más que juez, reconoció la ética de trabajo de Mateo, su paladar innato y su calma bajo presión. Le confió tareas de creciente responsabilidad, permitiéndole aprender no solo técnicas de vanguardia, sino también la gestión de una cocina de alto nivel, el trato con proveedores locales, la importancia de un equipo cohesionado. Mateo absorbió cada detalle, trabajando desde el amanecer hasta bien entrada la noche, sintiendo cómo sus habilidades se pulían y su visión culinaria se expandía. Mantuvo el contacto con Sofía, quien también había conseguido unas prácticas interesantes en Italia. Compartían sus experiencias, sus pequeños triunfos y frustraciones, animándose mutuamente a distancia. Un día recibió un correo electrónico escueto de un antiguo compañero del BSC. Le contaba que la chef Elena Vargas ya no impartiría el módulo avanzado el próximo semestre. Había sido reubicada en tareas de investigación y gestión, lejos del contacto directo con los estudiantes de primer año. No se daban más explicaciones, pero el mensaje implícito era claro. La justicia, a veces lenta y silenciosa, había seguido su curso. Mateo no sintió alegría ni rencor, solo una tranquila confirmación de que las acciones tienen consecuencias. Su propia energía estaba enfocada en el presente, en aprender, en crecer. Descubrió una pasión particular por trabajar con los productos del mar Cantábrico, tan diferentes pero igualmente nobles que los de su tierra extremeña. Empezó a experimentar, fusionando sutilmente las técnicas aprendidas de sus abuelos con la sofisticación vasca, buscando un lenguaje culinario propio.
El chef mentor notó sus esfuerzos y le animó a seguir explorando esa vía. «Tienes algo especial, chico», le dijo un día. «No pierdas esa conexión con tus raíces. Ahí está tu verdad». Las palabras resonaron profundamente en Mateo. La experiencia en el gimnasio de Phoenix, aunque lejana en contexto, compartía un eco temático con su propia lucha. La subestimación basada en apariencias, la fuerza silenciosa que surge la preparación y el carácter, la importancia de mantenerse firme ante la injusticia. La experiencia en el gimnasio de Phoenix, aunque lejana en contexto, compartía un eco temático con su propia lucha. La subestimación basada en apariencias, la fuerza silenciosa que surge de la preparación y el finmos. Él no había necesitado la fuerza física de un Navy SEAL, pero sí la resistencia mental, la precisión técnica y la valentía moral para navegar su propio campo de batalla. Al finalizar las prácticas de verano, el chef le hizo a Mateo una oferta que superaba sus expectativas, un puesto fijo en la partida de pescados de su restaurante. Era el reconocimiento definitivo, la puerta de entrada al mundo profesional por la puerta grande. Sin embargo, Mateo